Ahora vamos a recibir a Rodrigo Cienfuegos, es académico de Ingeniería La Católica, director del Centro de Excelencia FONDAP de CONICYT para la gestión integrada del riesgo de desastres, CIGIDEN. Ha contribuido al desarrollo de nuevas líneas de investigación en Chile en las áreas de la dinámica del oleaje y procesos costeros, así como en la ciencia de los tsunamis. Hablará sobre El planeta se revela, desafíos para la reducción del riesgo y la resiliencia frente a desastres. Gracias, Rodrigo. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Nicolás, por la introducción. Vamos a cambiar de escala en el tipo de problemas los cuales nosotros hemos estado trabajando. Voy a contarles sobre desastres, algunos conceptos, algunas mejoras, algunos desafíos. Y sobre todo quiero convencerlos en que los desastres no son naturales, algo que parece bastante instalado. Hablamos mucho de desastres naturales, pero en realidad ese es uno de los objetivos de esta presentación, es convencerlos de que no lo son. Y partamos primero con una mirada muy global a nivel de datos sobre distintos tipos de eventos naturales que afectan a distintos países, distintos continentes. Pueden ahí ver distintos colores donde tenemos los fenómenos geofísicos en rojo, los fenómenos hidrometeorológicos como los aluviones que nos afectan en azul, las sequías, los incendios en naranjo, etc. Y nuestro país se caracteriza por tener un número importante, por contribuir bastante a estas cifras, especialmente con fenómenos geofísicos como terremotos, tsunamis y volcanes, y también, por supuesto, en inundaciones y aluviones que nos han afectado también estos últimos años. Ahora hagamos un zoom en relación a cómo ha sido la evolución de la frecuencia de ocurrencia de estos eventos en el tiempo, desde 1980 hasta el año pasado. Y como ustedes pueden ver en la figura, en rojo son los fenómenos geofísicos, terremotos, tsunamis, volcanes. Se ha mantenido de manera bastante estable en el tiempo. Y lo que ha estado ocurriendo en términos de la frecuencia de los distintos eventos naturales que nos afectan es que los asociados al clima se han estado exacerbando, revelando, etcétera, han estado aumentando su frecuencia, especialmente en el caso nuestro, aquellos que tienen que ver con fenómenos hidrometeorológicos, sequías y también, por supuesto, incendios. Ahora, otra característica, y hace que uno de los elementos fundamentales que hace que estos eventos naturales puedan desencadenar desastres, tiene que ver con otro factor que llamamos exposición. De hecho, los eventos naturales no generarían desastres y generarían daño si no ocurrieran en lugares donde existen personas viviendo, donde hay infraestructura, donde nosotros hemos estado ocupando un espacio que en realidad le pertenecía a la naturaleza. Y en el caso nuestro, en exposición, también estamos dentro del ranking de los top 10, aparecemos ahí muy en rojo en esa figura, porque hemos estado construyendo y hemos estado ocupando el espacio sin tener real conciencia de las amenazas sobre las cuales nosotros estábamos moviéndonos. Y eso sí que estamos acostumbrados, o sea, todos se nos ha movido el piso alguna vez, y creo que todas las generaciones, todos tenemos en promedio 3 terremotos en el cuerpo. Tenemos ahí algunas imágenes de Valparaíso, 1906, Chillán, 1939, el mayor terremoto jamás medido en la historia moderna, Valdivia del 60, y en Valdivia generó un gran tsunami. Pero pasaron 50 años antes de tener un segundo tsunami importante, que fue el Maule 2010. Entonces, entre medio que pasó, se nos olvidó que en Chile podían existir tsunamis, se nos olvidó que en realidad podíamos ser inundados por estas olas. Y para más mala suerte, la naturaleza nos volvió a recordar que existen los tsunamis en el 2014 en Iquique y también en el 2015 en Illapel. Están presentes. Asociado a esta historia telúrica, muy arraigada en nuestra cultura, también tenemos, por supuesto, estamos acostumbrados a mojarnos. Nos mojamos todos los inviernos, se inundan las ciudades con poquita lluvia, no necesariamente tiene que caer mucha agua para que esto ocurra. Y tenemos ahí algunas imágenes de eventos también emblemáticos. Puse Chañaral porque Chañaral lo vivimos en el 2015, ¿se acuerdan de esos aluviones gigantescos que arrasaron con la ciudad? Lo vivimos después, 2 años después, cosa rara, el 2017, pero también lo habíamos vivido en el 72. Entonces son eventos que tienen una cierta frecuencia que puede cambiar, no conocemos muy bien todavía
cómo se va a modificar esta frecuencia, pero han ocurrido antes y pasan por los mismos lugares sobre los cuales nosotros seguimos construyendo muchas veces de la misma manera. Santiago también hemos vivido inundaciones, desbordes, aluviones también en zonas precordilleranas que han causado muertos, y también son eventos que vuelven a ocurrir, y puse la foto también del que vivimos en abril de 2016, donde se inundó toda Providencia, y eso en realidad no fue un evento natural, sino que fue más bien un problema de diseño en una obra que está en construcción. Pasemos ahora a hablar de números. ¿Qué significa todos estos eventos, esta naturaleza que nos afectan y que, sobre la cual nosotros muchas veces no reconocemos, digamos, no la reconocemos adecuadamente? Acá está un resumen del gasto promedio anual que hacen distintos países solamente para recuperarse de los desastres, de las pérdidas provocadas por estos eventos. Y en el caso de Chile, anualmente en promedio, entre 1980 y 2012, también estamos en número 1, top 1, con un gasto del orden de 1,1% del Producto Interno Bruto. ¿Y cuánto gastamos en investigación y desarrollo? ¿Cuál es el debate que está hoy día de que tenemos que aumentarlo? Apenas llegamos al 0,4. Si una parte, o sea, 0,4 está aquí, y esa es toda la enorme cantidad de gasto que en promedio estamos entonces destinando para solamente recuperarnos de una situación con la cual tenemos que convivir. Solamente en este gobierno se han gastado más de 600 millones de dólares, que es equivalente a una reforma de la gratuidad de ese orden, para recuperarse de la emergencia. ¿Y qué podemos hacer desde la investigación, el desarrollo y la innovación? Bueno, lo primero es entender que los desastres no son naturales, porque si entendemos eso, entonces podemos actuar sobre nosotros mismos y podemos entonces desligar la responsabilidad de las amenazas naturales. Están los eventos naturales, por supuesto, pero además de ellos, ¿dónde podemos actuar en forma definitiva? Es sobre la exposición que comentaba antes y también sobre la vulnerabilidad. Vulnerabilidad social, que tiene que ver con las personas, con la preparación, con la educación, pero también con la tecnología, con el diseño, con el urbanismo, etc. Y ahí convergen entonces muchas aristas de investigación y de trabajo interdisciplinario sobre el cual podemos actuar y podemos colaborar de manera de poder reducir este riesgo de desastre, que es el que permite hacer el diagnóstico y luego entonces diseñar maneras de mitigarlo. Eso es clave, y la verdad que en Chile hemos estado sobre todo preocupados de los eventos naturales y hemos estado echándole el quite en realidad a los otros dos factores que son donde sí tenemos mucha responsabilidad. Tenemos entonces que entender el riesgo, y aquí estoy citando los 4 ejes prioritarios de un acuerdo de Sendai, que es un acuerdo global que Chile suscribió, que permite priorizar algunas de las acciones para poder trabajar mejor para reducir este riesgo. Y el primero de ellos entonces es justamente entenderlo, y ahí para poder entenderlo hay que combinar estos factores que les mencionaba antes, y aquí les muestro una imagen de un estudio que hicimos para la ciudad de Iquique, en donde para un posible evento de tsunami que no ha ocurrido, que puede ser de una magnitud mayor a la que tuvimos el 2014, podemos encontrarnos con una situación bastante compleja en términos de los tiempos de arribo de ese tsunami y también del posible impacto que pueda tener sobre la ciudad. Anticiparse, entenderlo, modelarlo, de manera de poder actuar sobre él con tiempo. También tenemos que reforzar la gestión institucional, tenemos que adaptar también muchas veces nuestras organizaciones institucionales, pero también la manera en que desde la presidencia, los ministros, gobiernos regionales se entienden, se comunican, para que podamos tener entonces una anticipación a los riesgos y poder diseñar los planes de ocupación territorial, etcétera, y también prepararnos para la reconstrucción cuando esto ocurra, porque no vamos a poder evitarlo, pero sí vamos a poder mitigarlo. De la misma manera, muy importante es la inversión que podamos hacer en reducir el riesgo y aumentar la resiliencia. Inversiones a nivel de educación, a nivel de infraestructura, que sea mejor adaptada para estos eventos. Y también está demostrado que esto es un buen negocio. Lo que pasa es que no lo hemos entendido así y parece que necesitamos bastante más eventos para poder entenderlo definitivamente, pero si invertimos antes en la preparación, en lo que es la investigación, en lo que es mejor diseño, mejor infraestructura, vamos a poder ahorrar en el futuro mucha plata, muchas lucas que podrían haber estado destinadas a otros fines, hoy día lo estamos destinando solamente a recuperarse. Entonces, esto es una visión de largo plazo que obviamente no calza con miradas de 4 años. Esa es la realidad. Y finalmente, reforzar la preparación para anticipar, responder y reconstruir mejor. Y ahí
me uno a lo que la presentación de Constanza, en el sentido de que esta preparación no es solamente para medir e instalar sensores y poder observar lo que está ocurriendo, que es muy importante, pero sobre todo es ver cómo esos sensores van a servir para que las personas puedan estar mejor, puedan sufrir menos en caso de los desastres, como entonces las mismas personas pueden ser agentes para la recuperación más rápida, para ayudarse. Y aquí tenemos la comunicación en crisis, la comunicación, las redes sociales, las nuevas tecnologías son una tremenda herramienta que puede ayudar a unir en momentos de crisis, ya lo se ha demostrado, hay mucha energía positiva que fluye en momentos de emergencia, también por supuesto hay posverdad, también hay rumores, etcétera, pero esos generalmente mueren rápido, pero hay mucha energía positiva que se puede canalizar de mucho mejor forma, generando verdaderas colectividades o colectivos de voluntarios digitales que pueden entonces organizarse mejor a través de las nuevas tecnologías. Hemos hecho experiencias con comunidades con drones, por ejemplo, de poder usar el dron como un elemento de atracción para los niños, los adultos, los ancianos, de venir a trabajar con nosotros, donde podemos hablar de ciencia, podemos hablar de dónde viven, cuáles son los peligros, ellos nos pueden contar cómo ven ellos la situación en donde están, y además podemos aprender a hacer un mapeo, y hacer un mapeo justamente del entorno en donde están, y también les da mayor poder a ellos también, para poder estar en las definiciones de qué manera puede entonces, por ejemplo, el alcalde, el gobierno regional, tomar mejores definiciones para mitigar algunos de los riesgos a los cuales ellos están enfrentados. Hay muchas formas de trabajar en ese sentido. Y termino también con un ejemplo de lo que hoy día podemos hacer a nivel de modelación, de la investigación, por ejemplo, post-2010, post-Maule, nos permitió entender a cabalidad por qué llegaron las olas tarde, por qué no tuvimos una sola ola, por qué la primera ola no necesariamente fue la más importante. Muchas preguntas y mucho conocimiento nuevo que no estaba disponible en el 2010 en las instituciones y en las personas que estaban encargadas justamente de tomar algunas decisiones. Y hoy día pudimos entonces reconstruir con herramientas también computacionales una simulación de lo que ocurrió en Talcahuano el 27 de febrero del 2010, donde no fue la primera ola, sino que fue la tercera ola, la más destructiva, la que inundó toda la parte baja de Talcahuano, la que fue incluso capaz de arrastrar containers. Y esas son herramientas que hoy día están disponibles justamente para poder hacer esto antes de que ocurran y poder concientizar también, educar y poder también convencer a quienes tienen el poder de tomar decisiones de hacerlo. Aquí estamos viendo, esta es la llegada de la segunda ola, que ocurrió un poco una hora después, donde ya tenemos un arrastre de containers desde el puerto del Talcahuano. Ustedes se recuerdan, hubo embarcaciones, hubo containers que quedaron acumulados en la mitad de la ciudad. Y sin embargo, luego de la segunda ola, ya casi 2 horas después, tuvimos una tercera, que fue incluso mayor y que fue la que finalmente produjo el mayor nivel de afectación y de inundación en toda la parte baja de la ciudad de Talcahuano. De hecho, ahí estamos viendo cómo se retira el mar, hay un retiro del mar, vamos a ver los containers que empiezan a retroceder debido a la corriente de resaca, y vamos a ver entonces cómo luego de esto viene esta tercera ola, que fue producto también de muchos fenómenos la energía no se disipa instantáneamente, sino que hay energía que queda dando vuelta durante mucho tiempo, todo el puerto se inunda, tenemos ahí los containers que quedan atrapados en algunas zonas bajas de la ciudad, y toda la parte baja entonces de Talcahuano y el estero, por supuesto, que tienen ahí también, el agua es capaz de entrar hacia allá. Así que con esta imagen, con esta animación, como ejemplo de cómo hoy día desde la investigación es posible representar resultados, representar conocimiento de una manera que también es mucho más entendible y más cercana para las personas, los usuarios, los tomadores de decisión, etc. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Rodrigo.